los receptores oculares, ¿no? Los conos, los bastones. ¿Sí? Son los receptores que van a captar mi imagen, ¿no? Así como los auditivos, los receptores de la audición, ¿no? Que están en la cóclea. Entonces esos se llaman receptores. Luego esta información se envía a la parte central del sistema nervioso, donde se discrimina toda la información, se procesa la información y luego se expresa por medio de los efectores. Yo, por ejemplo, por un efector estoy movilizando mi brazo, estoy movilizando mi boca, mi lengua, ¿sí? Entonces el sistema nervioso capta los estímulos, los analiza y los envía, ¿sí? Como las respuestas que tienen que ver con los diferentes efectores. ¿Está entendido? ¿Sí? Por favor, controla media hora para esta parte del sistema. Media hora, ¿ya? Sí. Bien, acá se está presentando un poco lo que sería el desarrollo del sistema nervioso, cuando primero una placa, un canal, un conducto, un tubo, un orificio anterior, un orificio posterior, y las diferentes vesículas que se forman, primarias, secundarias, para ir formando lo que serían, por ejemplo, el cerebro, lo que irá formando la médula espinal, el mesencéfalo, el metencéfalo, etcétera, etcétera. Ya, esto es el desarrollo habitual del sistema nervioso a partir de lo que sería el ectodermo, el mesodermo, etc. Sin embargo, este tema pues lo van a avanzar muy detalladamente en neuro. Creo que ya están avanzando el sistema nervioso, si no me equivoco. Bueno, dejo el tema de desarrollo para eso. Y aquí hay varias diapositivas sobre esto. Fíjense, por ejemplo, que hay un feto disecado que muestra el desarrollo del sistema nervioso, ya bastante grande, el resto. Luego a otro que tiene anencefalia. ¿Qué quiere decir? Sin cerebro, anencefalia, sin encéfalo. Y vamos a ver la mención del encéfalo. Y aquel por ejemplo es una patología, es una malformación, ¿sí? Pero dice malformación congénita. ¿Será una malformación congénita? Pregunto yo. ¿No? O sea, tendríamos que entender esa palabra, congénita, y ya habíamos traducido de que congénito significa congénesis, ¿sí? En el momento de la génesis. Y aquí se está, determinando el momento de la génesis de un ser humano, es el parto. Por ejemplo, las displasias de cadera, se generan displasias de cadera, ¿no? En el momento del parto, o antecitos del parto. Entonces eso se llama una enfermedad congénita. Aquello no creo que sea congénita, que se esté determinando en el momento del parto, ¿no? Eso es en la estructuración misma, en el desarrollo mismo desde el inicio del sistema nervioso. Entonces no podría yo decir que es congénito. Sin embargo, el libro menciona otro igual, ¿no es cierto? El mielomeningocele, o sea que no se ha cesado la parte posterior de la columna y empieza a salir todo, ¿no es cierto? Las meninges, que son los foros del sistema nervioso central, por decir así, ¿entienden? Ya saben que existen tres, ¿no es cierto? La madre, vía madre y aracnoides, ¿no es cierto? Tres capas que tiene el sistema nervioso central para ser recubierto. Entonces estos empiezan a abrirse y sale la médula, sale lo que sería el cerebro. Bueno, estos son alteraciones del desarrollo. Y aquí estamos observando la malformación congénita, dice el libro, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, no se está cerrando la parte posterior de la vértebra, donde debía estar el proceso espinoso. Queda abierto y por eso está saliendo por ahí, porque hemos visto el mielomeningocele. Ahí está saliendo esa apertura, ¿no es cierto? Acá.
acá. Voy a poner un entero. Entonces, fíjense, ahí está saliendo lo que hemos visto hace un momento, lo que sería parte de las meninges, especialmente, aunque aquí está la médula espinal, ¿no es cierto? Pero acá, en esta otra, está saliendo meninges y la médula espinal, ¿no? Fuera de su conducto habitual. ¿Ya? Y acá se está observando lo mismo, es el proceso, pero en una vista lateral, ¿no? Solamente en la parte inferior. Bueno, y acá lo que se está observando es el sistema nervioso central, una vista de abajo, una vista inferior de lo que sería el telencéfalo, sus partes, el cerebelo y la médula espinal. Lo mismo, acá un preparado del mismo diagrama anterior, del mismo esquema anterior, pero este sería un preparado que está mostrando lo mismo. Bueno, vamos a ver ahora lo primero de lo primero, que significa la división de lo que es el sistema nervioso. Y para eso tenemos que encontrar dos divisiones, una división morfológica o anatómica y una división funcional o fisiológica. Entonces, no es lo mismo decir la división del sistema nervioso. Si hablamos de una división morfológica, tenemos dos partes, un sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Y lo que dice ahí está bien, ¿no es cierto? Sistema nervioso periférico está hablando de nervios y de ganglios. Y el sistema nervioso central está hablando del resto de elementos que están configurando el sistema nervioso. Se va a dividir, por ejemplo, en encéfalo y médula espinal, solo dos partes. Y luego el encéfalo se subdivide en el cerebelo y el tronco encefálico. El tronco encefálico. Finalmente el cerebro se subdivide el telencéfalo, la parte más lejana, la corteza, y el diencéfalo, la parte central de los núcleos, ¿no? Entonces tenemos dos partes de lo que sería el cerebro mismo. Y el tronco encefálico tenemos de abajo para arriba la médula oblonga, llamada también bulbo raquídeo, el puente, llamada también protuberancia, y el mesencéfalo, o sea, de abajo hacia arriba. El estudio de lo que vamos a avanzar de acá para adelante, vamos a ir hablando de abajo para arriba. O sea, empezaremos con médula, luego bulbo, luego puente, luego mesencéfalo y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y finalmente, pues lo que sería el sistema nervioso periférico, que consta nervios y ganglios. Y los nervios serán los pares craneanos y los pares raquídeos que emergen de la médula espinal, y los pares craneanos emergen de lo que sería el tronco encefálico, más arriba. Y finalmente tenemos los ganglios de los pares craneanos y también ganglios de los pares raquídeos, ¿sí? Ganglios de la parte de las raíces sensitivas, por ejemplo. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien, en cuanto al sistema nervioso funcional, vamos a tener el sistema nervioso somático, que siempre les digo a ustedes, y el sistema nervioso vegetativo o autónomo o neurovegetativo también se conoce. ¿De acuerdo? El sistema nervioso autónomo o somático estará en relación con el encéfalo mismo, o sea, todos estos componentes que son el encéfalo tienen que ver con la parte somática, ¿no? ¿Ah? Especialmente la médula espinal con sus nervios y sus ganglios, en especial. Y el neurovegetativo o vegetativo autónomo están representados por dos sistemas, el sistema simpático y el sistema parasimpático, obviamente con sus nervios simpáticos, con sus troncos y sus ganglios, en el caso simpático y también en el caso parasimpático. Respecto a esta división del sistema nervioso,
¿Hay una duda? ¿Algo que complementar? Nada. Bueno, ahí tenemos otra imagen de lo que habíamos dicho hace un momento. ¿Cuánto ya es? Ya. Acá estamos viendo un diagrama funcional, esa imagen, ¿no? Habíamos considerado, por ejemplo, el estímulo a través de receptores que van a viajar por vías aferentes hacia la parte central, ¿no? Eso se llama centrípeto, una vía centrípeta. Y luego se procesa y se manda la eferencia, o sea, el efector por vía centrífuga. Así se llama más o menos. Entonces, el estímulo está recibido por los receptores, el proceso de análisis arriba y la respuesta o efector, ¿no es cierto? Ese es en general lo que hace el sistema nervioso. Hablando de cualquier parte, sería del cerebro, sería del mesencéfalo, sería del cerebelo, por ejemplo, siempre tiene sus partes de recepción del estímulo, su procesamiento y su respuesta. Otras funciones del sistema nervioso, en realidad son estas que coordinan todas estas recepciones, o sea, ¿qué significa? Que cada uno de los elementos que están componiendo el sistema nervioso, ¿sí?, van a tener determinada función. Y a esto se llamará la coordinación en el sistema nervioso. ¿Entienden? Vamos a ver un ejemplo. Existe el núcleo motor óculo-cefalogiro. ¿Qué quiere decir? Óculo, visión; céfalo, cabeza; giro, cuello. O sea, es el núcleo que está controlando la posición central de los ojos mientras movemos la cabeza. O finalmente movemos toda la cabeza para dar la vista hacia un lado. Muy aparte de este núcleo óculo-cefalogiro. Entonces, fíjense, eso se llama coordinación entre las diferentes partes del sistema nervioso, para encontrar un sistema global de funcionamiento del sistema nervioso. La integración, bueno, está coordinando y están integrando las funciones. Y finalmente la asociación, o sea, ahí se abrevia como CIA: C, coordinación; I, integración; A, asociación. Un mnemotécnico para determinar las funciones del sistema nervioso central, aparte de lo que hemos dicho al inicio, que el sistema nervioso nos relaciona con el mundo externo, ¿no es cierto? Y otras funciones básicas se dice, pues, la función sensitiva, la función motora, que siempre estamos determinando en cada clase. Sensitiva somática, sensitiva vegetativa, motor somático, motor vegetativo, etc. Y la función integradora entre estos dos, entre lo sensitivo y lo motor. O sea, si lo sensitivo va a ir hasta arriba, se va a procesar y va a bajar como una respuesta motora, entonces está integrando toda esa funcionalidad de los otros. ¿Se comprende hasta ahí? Bien. Bueno, acá estamos hablando de la neurona. La neurona, pues, es el elemento básico, anatómico, morfológico y funcional del sistema nervioso. ¿No es cierto? Yo creo que ustedes saben desde el colegio, se habla de la neurona, y que es tan pequeñita, de 15 micras, o que puede ser hasta 120. Las células piramidales, por ejemplo, de la corteza cerebral son grandes, por eso se llaman gigantes de von Betz, ¿no? Entonces hay neuronas pequeñísimas y hay neuronas grandes, gigantes, que de acuerdo a ese tamaño también van a tener su determinación funcional. Entonces la neurona va a constituir dos partes del sistema nervioso, ¿no? La sustancia gris y la sustancia blanca. ¿A qué se refiere la sustancia gris? Aquí estamos viendo
esta imagen como una especie de mariposa con sus alas abiertas, o también como una H se dice, esa es la sustancia gris. Y todo lo que está rodeando, estamos hablando de médula espinal, y todo lo que les rodea será la sustancia blanca. Entonces son dos estructuras básicas en todo el sistema nervioso, por eso se llama sistema y no aparato, porque la denominación de sistema es una cosa y de aparato es otra cosa, ¿no? Sistema dice que histológicamente, morfológicamente van a estar constituidas por la misma estructura, los diferentes órganos. O sea, encuentro sustancia gris, sustancia blanca en la médula, encuentro sustancia gris, sustancia blanca en el cerebelo, encuentro sustancia gris, sustancia blanca en el cerebro, etcétera, etcétera. O sea, eso se denomina sistema. Y aparato cuando la constitución de sus partes son diferentes. Por ejemplo, aparato digestivo, los dientes son diferentes al estómago, pero son parte del aparato digestivo. ¿Me entienden? ¿Está claro? Bien, entonces las neuronas están formando tanto la sustancia gris como la sustancia blanca. ¿Pero qué partes? Se dice que las partes de la neurona, vamos a tener principalmente eso, el cuerpo o el soma de la neurona y sus prolongaciones. Estas prolongaciones pequeñitas, arborizantes, que se llaman dendritas, y una sola, ¿no?, despachante, que es gruesa, larga, el axón. Esas son sus prolongaciones. Definitivamente son esas dos partes de la neurona. Sí, pero vamos a ver qué tipos de neuronas y todo eso. Para determinar la sustancia gris, diremos que la sustancia gris es el acúmulo de somas de las neuronas. O sea, la sustancia gris está compuesta por puros cuerpos de las neuronas. Y la sustancia blanca está compuesta por, finalmente, axones y también partes dendríticas, o sea, las prolongaciones del neurona. ¿Está claro? Sustancia gris se va a decir porque tiene cuerpos, tiene además la neuroglia y además tiene vasos. Obviamente tiene que alimentarse la neurona, ¿no?, de sangre, oxígeno, y tiene muchísimos vasos la sustancia gris. Y algún texto dice que este color gris se debe a la abundancia de su hidratación. Y tiene algunas fibras amielínicas. Bien. La sustancia blanca, por lo contrario, es una gran determinación de axones compuestos ahí, y esa parte amarilla que ven en el axón es la parte de la mielina, ¿no es cierto?, la capa de mielina que va a revestir al axón para darle su funcionalidad. Entonces, la sustancia blanca no va a tener somas, va a tener prolongaciones como los axones y dendritas, y mielina, y que por eso se debe su coloración blanca. ¿Tiene vasos? Tiene vasos, pero en menor proporción que la sustancia gris. También a eso se debe la coloración blanca, porque no tiene tantos vasos como tiene la sustancia gris. ¿Está captado hasta ahí? ¿Cuánto tengo? 10 más. Ahí tenemos lo que hemos dicho, las partes de la neurona, ¿sí?, y los tipos de neuronas. Fíjense, ahí tenemos, por ejemplo, uno que son las neuronas monopolares, por su forma, esféricas, piriformes, piramidales y estrelladas. Por su forma, ¿no es cierto? Acá, esféricas, ovoideas, piriformes, triangulares, piramidales y estrelladas. Esta es la mayoría de las neuronas que conforman el sistema nervioso central.
Y tenemos diferentes tipos o sus prolongaciones. Acá, por ejemplo, tenemos las monopolares, o sea, sale un solo tronco y de ahí tenemos la dendrita y el axón. Las bipolares del soma sale, o sea, no sé si sale la dendrita, diremos así, y el axón. Y de acuerdo a la funcionalidad vamos a ver eso. Y finalmente, acá un soma con bastantes dendritas, ¿no es cierto? Muchas dendritas, que es la multipolar. ¿De acuerdo? Monopolar, bipolar, multipolar. Por las proyecciones, por sus proyecciones protoplasmáticas. Bien. Funciones, nuevamente, vamos a hablar sobre el sistema nervioso. Ahora, funciones de la neurona, ya no del sistema nervioso. ¿Sí? Básicamente de esta estructura pequeñita, y se basa en lo que sería la excitabilidad, lo que sería la captación del estímulo, la conductibilidad, la transmisión del estímulo, y la troficidad, la elaboración y respuesta que va a tener. A esto se está determinando lo que es la excitabilidad, conductibilidad y troficidad como las funciones elementales de la neurona, muy aparte de lo que son las funciones del sistema nervioso en sí. El impulso nervioso va desde las dendritas, esto. O sea, una dendrita que está en contacto con un receptor en la piel, el receptor le manda la información a la dendrita y viaja por la dendrita a un soma. Por ejemplo, en el ganglio de la raíz sensitiva. Okay. Ahí está el soma. Y de ahí se continúa con el axón. O sea, la información está llegando al soma, al cuerpo de la neurona a través de la dendrita. A eso se llama función centrípeta. Luego del cuerpo sale por el axón y eso se llamará la acción centrífuga. Está fugando, está escapando. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ¿qué es el polo receptor aferente o centrípeto? Y el cuerpo neuronal, y desde el axón, desde el efector eferente o centrífugo. ¿Está claro? Bien, lo mismo que digo. Las neuronas, además, de acuerdo a la función que desempeñan, se agrupan en motoras, sensitivas, sensoriales, vegetativas. Ya hemos hablado mucho sobre esto, ¿no es cierto? O sea, se agrupan neuronas, por ejemplo, qué sé yo, el grupo 1D que tengo yo, son neuronas sensitivas. El grupo 2E serán neuronas sensoriales. El 1J que tengo serán las neuronas motoras o vegetativas, qué sé yo. ¿Está claro? Son mis neuronas. Y que cada uno funciona diferente. ¿Están entendiendo? Cada uno de los grupos donde están ustedes sería eso. Más o menos. Es lo que siempre digo a ustedes. Traten de buscar una analogía para entender, para captar lo que estamos queriendo aprender. Eso nos ayuda muchísimo. Las metáforas, bueno, ya hablar de metáforas. Si analogía, a veces no entendemos, metáfora peor. ¿No? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Cuánto tengo? Sí. Doctor, ¡Ven! entre una neurona sensitiva y sensorial, ¿cuál es Las sensoriales son de los órganos sensoriales, como del ojo, la nariz, la lengua, no son las mismas funciones. Los sensitivos, el dolor, la presión, el frío, diferente. Bueno, otras estructuras, la fibra nerviosa. ¿Qué es fibra nerviosa? Representa las prolongaciones periféricas de las neuronas, o sea, las fibras nerviosas pueden ser tanto puras dendritas como puros axones. A eso vamos a denominar fibra nerviosa. Y que pueden ser mielínicas o amielínicas. Y pueden agruparse en as,
vamos a hablar mucho de los haces, ¿sí? Vamos a hablar también de los fascículos, ¿no es cierto? Y vamos a hablar también de los cordones. ¿Qué es un haz? Es un conjunto de fibras. Es un conjunto de fibras, ¿no es cierto? Homogéneas, ¿no? Digamos, puros blancos, homogéneas, que tienen un origen y una terminación. A ver, digamos, la flota Copacabana, que va a salir de la terminal de Cochabamba y va a llegar a la terminal de La Paz, y así. ¿Está claro? De un punto, origen, y a una terminación bien consolidada. Lo otro, fascículo, es también otro conjunto de fibras, pero heterogéneas, no son iguales, que tienen diferente origen, diferente final. Por ejemplo, la misma flota sale de la terminal, llega a Quillacollo y suben pasajeros. Llega a Vinto, suben otros pasajeros. Ya no son homogéneos. Entonces está yendo y qué sé yo, llega a Bombeo y se bajan unos. ¿No es cierto? Llega a Caracollo, se bajan otros. O sea, tienen diferente origen y diferente terminación. ¿Están entendiendo? ¿Ven cómo debo buscar una analogía? Es la manera de entender. Entonces, un fascículo es así, tiene diferentes orígenes y diferentes terminaciones. ¿Está claro? Ok. Sinapsis. Sinapsis es la unión de estas neuronas, entre una y la otra neurona. El contacto no real, ¿sí? Dice puntos o áreas de contacto funcional de las neuronas o entre estas y las estructuras musculares. Claro, las neuronas hacen funcionar muchísimo a los músculos y van a tener contacto con el pulso neuromuscular, por ejemplo, pero un contacto no real, que va a haber un espacio. Eso es una sinapsis. No hay contacto físico real, existe separación entre los puntos por donde transcurre el impulso nervioso. De acuerdo al tipo o clase de transmisión del impulso, porque hay diferentes clases, vamos a tener una sinapsis química y una sinapsis eléctrica. Las químicas son las más frecuentes. Ya vamos a ver una imagen. Y la neuroglia, que me había olvidado de la anterior, es otra estructura más del sistema nervioso aparte de las neuronas. La neuroglia puede ser un elemento de sostén para las neuronas. O sea, el sistema nervioso tiene neuronas y neuroglia. Neuronas y neuroglia. Y la neuroglia también es un elemento de alimentación de las neuronas. Es un elemento de sostén de las neuronas, etcétera, etcétera. O sea, tiene varias funciones la neuroglia. Depende de qué tipo de neuroglia, porque vamos a tener diferentes tipos, como los astrocitos protoplasmáticos, que solo están en la sustancia gris, los astrocitos fibrosos, que solo están en la sustancia blanca, la oligodendroglea, que está en relación con las fibras nerviosas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos diferentes tipos de neuroglia. Ya. Y vamos a explicar esto de la sinapsis. Entonces aquí tenemos una parte inicial de la neurona, de la dendrita, ¿sí? Aquí vamos a tener la membrana presináptica y acá tendremos la membrana postsináptica del axón, digamos. Porque la mayor sinapsis es dendroaxónica. Hay muchas, dendrodendrítica, dendrosomática, axosomática, etcétera, etcétera. Hay muchas variedades, pero la más frecuente es dendrosomática, dendroaxónica, y esta es la dendrita y este es el axón. Y hay un espacio que se llama hendidura sináptica, ¿sí? Donde se va a ¿qué? Sí, donde se va a liberar el neurotransmisor de estas vesículas. ¿Sí? Estas vesículas van a llevar los neurotransmisores y a través de estos, de lo que son los canales de calcio, una apertura para que lleguen esas vesículas, se drena el neurotransmisor y sigue pasando la generación de información desde esta hasta la otra fibra. ¿Está claro? ¿Sí? Es más o menos así
la sinapsis química. Yo creo que con esto terminamos. Aquí un preparado de sinapsis, fíjense. ¿Ah? Y acá diferentes tipos de sinapsis, química, axoaxónica, lo que les he dicho. Y acá igualmente, ya con esto terminamos. Vamos a pasar a la siguiente. Va a disculpar que vaya corriendo porque es necesario correr. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? O sea, ¿se entendió todo? Bueno, ojalá. Médula espinal. Empezamos con otra imagen de la anterior clase, o sea, del anterior tema, mostrando ahí una disección desde arriba de lo que sería parte de lo que hemos dicho, el encéfalo y la médula espinal. Hemos dividido en dos partes grandes, encéfalo y médula espinal. Y el encéfalo lo hemos subdividido después. Entonces ahí estamos viendo la médula espinal, habiendo cortado lo que serían las láminas de todas las vértebras para mostrar in situ la médula espinal y el resto de elementos del encéfalo, como el tronco encefálico, por ejemplo. ¿Ya? Ahí tenemos tanto un esquema como la muestra de un preparado de una médula espinal. ¿Ya? Al lado derecho estamos viendo el esquema de la cara anterior, más la cara anterior en el preparado, y del lado izquierdo el esquema de la cara posterior y también la vista del preparado de la cara posterior. Ustedes van a tener seguramente la oportunidad de recibir una médula en sus clases prácticas y ustedes tendrán que observar cuál será la cara anterior, cuál será la cara posterior de la médula. Hay elementos bastante simples que tenemos para considerar. Por ejemplo, en este lado, del lado de allá, tenemos acá, muy grande el puntero, este es el surco longitudinal anterior o medio anterior, que es bastante profundo en todo su trayecto, ¿sí? Y acá en la cara posterior no es profundo, es bastante superficial, tenemos igual, pero acá tenemos más surcos y acá tenemos menos surcos. Sí, en la cara anterior menos surcos y acá en la cara posterior más surcos, cosas que diferencian, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? La médula mide supuestamente unos 45 centímetros de longitud, 45 centímetros, y la columna vertebral mide hasta 75 centímetros de longitud, que hay una diferencia de 30, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? A que el desarrollo del sistema nervioso central está retrasado y el desarrollo de las vértebras se adelanta. ¿Ah? O sea, el desarrollo del sistema nervioso termina antes y el otro sigue avanzando el desarrollo. Entonces hay diferencia. Y al final hay una imagen de la topografía vertebromedular para entender cómo puede hacer diagnósticos de lesiones nerviosas periféricas o lesiones de huesos que lastimen a los nervios. Vamos a ver eso. ¿Sí? Acá tenemos los surcos colaterales anteriores, por donde están, si es la cara anterior, estamos viendo raíces motoras. Si aquí estamos viendo la cara posterior, aquí estamos viendo raíces sensitivas. Raíces, no nervios, raíces. ¿Sí? Entonces las raíces motoras están en la parte anterior y acá están bastante, como diríamos, a manera de un peine, y en la parte anterior no, están agrupados. Eso también es una diferencia que puedo ver en lo que sería en la parte práctica. Luego tenemos dos porciones ensanchadas, ¿sí? En la parte cérvico-torácica y en la parte lumbar. Se llaman los entumecimientos cérvico-torácicos y lumbar, ¿sí? Más ensanchadas que el resto de la médula, que tiene más o menos un diámetro de unos 0,8 a 10 milímetros, ¿sí? Entonces, este ensanchamiento medular significa que en estos espacios ensanchados
¿sí? Acá estamos viendo el superior, el cráneo inferior, va a existir mayor cantidad de neuronas que en el resto de la médula espinal. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene que realizar funciones muy específicas, ¿no es cierto? Que pueden ser sensitivas o que pueden ser motoras, muy específicas, y que esto le va a determinar entonces, por la mayor cantidad de neuronas se va a ensanchar esa parte de la médula, ¿de acuerdo? O sea, tiene que haber una lógica, tiene que decir, ¿por qué es más ancho esto que el resto? Y tengo que responderme, ¿no? Y la respuesta es que hay mayor cantidad de neuronas. Bien, relaciones en el canal raquídeo. Bueno, el canal o el conducto raquídeo pues es bastante amplio, acá bastante amplio. Todo esto es el conducto y la médula espinal está más o menos abarcando casi un 60% del conducto nada más. Y el resto está llenado de grasa y de los vasos que van a estar irrigando a toda la parte periférica de la médula espinal y la salida de las raíces, la entrada de las raíces, etcétera, etcétera, que ocupan el resto del espacio. A esto se está llamando relaciones del canal raquídeo de la médula dentro de ese conducto raquídeo, ¿ya? Nuevamente, estamos observando ahí un preparado de lo que sería la médula espinal con sus cubiertas abiertas, principalmente la dura madre. Y acá estamos viendo una especie de soportes que va a tener la médula espinal a esto de la dura madre, que se llaman los ligamentos dentados. Entonces, los ligamentos dentados son los medios de fijación de la médula espinal para que esté en su lugar bien resguardado, para que no se suba ni se baje, etcétera, etcétera. Entonces estos ligamentos están sosteniendo hacia lo que sería el conducto osteofibroso, se llama así, conducto osteofibroso, ¿no? O osteomembranoso también, tiene varios nombres. Es que, bueno, ya les he dicho, leer varios libros ayuda muchísimo al conocimiento, ¿no? Acá tenemos el extremo final de la médula espinal, más allá de lo que termina. La médula espinal termina en una punta que se llama cono medular. No sé si aquí está, por acá está el cono medular, por acá, el cono medular, la parte final de la médula espinal. ¿Dónde empieza la médula espinal? A nivel de los arcos del atlas. ¿Y dónde termina? A nivel del disco entre L2 y L3. O sea, a nivel del disco L1 todavía estoy encontrando médula espinal, ¿no es cierto? Y a nivel de L3, L4 ya no hay médula espinal, pero sí hay esto, todo esto que se llaman las raíces, ¿sí? Las raíces que están partiendo desde más arriba y que entre tantas raíces que van a ir a L4, L5, S1, S2, S3, etcétera, etcétera, son todas esas raíces y que todo esto se denomina cola de caballo, ¿ya? Ahí donde está la cola de caballo no hay médula, la médula se quedó arriba. ¿Está claro eso? No hay médula. Bien. Bueno, otra vez estamos observando los preparados de médula espinal y acá. La morfología externa. La médula espinal vamos a tener que estudiarla por fuera y también por dentro. Y no solo la médula espinal, tenemos que estudiarla por dentro, sino todo el sistema nervioso. La única manera de poder observar por dentro es cortando. O sea, cortes, desde médula. Este es un corte. Y estamos observando lo que hay adentro, ¿no es cierto? Pero en este momento no me interesa lo que está ahí adentro. Me interesa lo que es la periferia. ¿Está claro? Hemos visto hace un momento este conducto
este conducto, fíjense, el conducto o el surco longitudinal anterior, ¿no es cierto? Que es profundo en relación al surco longitudinal posterior, que es superficial. ¿Está claro? O sea, anterior profundo y está ocupado por la arteria espinal anterior. Acá superficial también tiene la arteria espinal posterior, pero es más delgada esa arteria. Claro, no hay un surco donde va a estar una arteria gruesa, no hay. Entonces, por tanto, es delgada. Luego, a ambos lados tenemos otros surcos paralelos que se van a llamar los surcos colaterales anteriores. Y atrás también surcos colaterales posteriores, estos. ¿Cómo encontramos estos surcos? Porque ahí se encuentran las raíces. En cuanto a sistema nervioso, todo lo que es color rojo está predeterminando una funcionalidad motora. Y todo lo que es color azul está predeterminando una función sensitiva, no sensorial, sensitiva. ¿Está claro? Entonces es la manera de encontrar en una imagen si veo azul, si veo rojo, y me ayuda a captar. Por ejemplo, las raíces azules están en la parte posterior. Todo esto es la parte posterior de la médula y toda esta es la parte anterior de la médula. Enseguida decimos todo. ¿Sí? Entonces, estas raíces nerviosas están emergiendo, saliendo por el surco colateral anterior, ¿no? Son raíces efectoras, son raíces motoras. ¿Está claro? Por el otro lado, estas raíces azules están ingresando a la médula por el surco colateral posterior, sensitivas, ingresando a la médula, o centrípetas, y las rojas centrífugas, como quieran llamar. También hemos determinado esto. ¿Sí? Aparte tenemos otros surcos acá, los surcos intermedios, que están dividiendo qué cosa. Ahora sí vamos a hablar. ¿Cuántas caras tiene periféricamente la médula espinal? 4 caras. 4 caras. ¿Sí? Ahora vemos, ¿de dónde a dónde? De surco colateral a surco colateral, cara anterior. De surco colateral anterior a surco colateral posterior, cara lateral. Y de surco colateral posterior a surco colateral posterior, cara posterior. Todo esto. ¿Está claro? Y al otro lado otra cara lateral. Total, 4 caras. ¿Está entendido? Bien. Sin embargo, acá estamos subdividiendo la cara anterior en 2 caras anteriores medias, ¿no? Por el surco longitudinal anterior. Entonces será la cara anterior derecha, la cara anterior izquierda, una subdivisión. Lo mismo será atrás, ¿sí? A estas partes que están subdivididas las llamamos cordones. Entonces tendré el cordón anterior derecho, tendré el cordón anterior izquierdo, el cordón lateral izquierdo y el cordón lateral derecho. O sea, caras laterales son cordones laterales, no hay más donde perderse. Y acá, todo esto será cordón posterior, subdividido por el surco intermedio en 2 partes. Y acá el otro cordón posterior izquierdo, cordón posterior derecho. Entonces tengo 2 cordones posteriores, 2 cordones anteriores, 2 cordones laterales. Total 6 cordones. ¿Está claro? ¿Y qué hemos dicho que es un cordón? Es un conjunto de fibras. Conjunto de fibras. ¿Qué son fibras? Conjunto de prolongaciones. O sea, ya tienen que ir acostumbrándose a cada terminología, y rápido. Porque el avance es rápido. Rapidísimo. Lo siento.
Si no vamos a ir aprendiendo así rápido, vamos a quedar con la primera lección y ya estaremos en la sexta lección. Y ahí sí que están fundidos, como dicen en Brasil, están fugidos. Mientras esté queriendo estudiar la primera, la segunda lección y estemos avanzando a la sexta, no le daremos alcance nunca. Nunca. Así que pónganse las pilas y estudien neuro desde el primer día y noche. Las 24 horas del día, lo siento. Va a tener que ser sin dormir 5 semanas. ¿Cómo lo harán? No sé. ¿Cómo lo habrá hecho Dios? Ya ni me acuerdo. ¿Será que hayan muerto mis neuronas? No. He estado escuchando en un estudio reciente, dicen que la falta de memoria son dos faltas de memoria, a corto plazo y a largo plazo. Las de corto plazo son corticales, las de largo plazo son de los núcleos basales o subtelencefálicos. Entonces, se dice que no es que están muriendo las neuronas, sino que están desapareciendo las conexiones nerviosas. Y ojo, cuanto más conexiones nerviosas tiene este cerebro, es un cerebro muy inteligente. Y cuando se le pone este abonito al cerebro, entre el año y medio de vida hasta los 5 años de vida. Si en ese periodo no se abona este cerebro, están jodidos. Disculpen la expresión. Y eso es culpa de los padres, no es culpa de ustedes. Si los padres no saben de estimulación temprana de sus hijos, entonces ahí están los productos. Entonces no hay que echarle un juicio a los papás. No queda otra. Por no hacerle una estimulación temprana y tener conexiones, millones de conexiones. Cuanto más conexiones tiene ese cerebro, brillante el cerebro. ¿Está captado esto de la morfología externa? ¿No hay ninguna duda? Gracias. Aquí estamos viendo un preparado, fíjense, que no es así tan bonito como la imagen, ¿no? La sustancia gris parece la blanca y al otro lado la sustancia blanca parece gris. Claro, estos son con tinciones especiales. Usan tinciones para llegar a determinar, porque si no se usan tinciones, todo parece un solo color. Pero acá la blanca es la gris y la gris es la blanca, lamentablemente. Configuración interna, o sea, lo que está dentro. O sea, la H, ¿no es cierto? O las alas de mariposa. ¿Qué vamos a decir de esto? Muy simple. Acá vamos a encontrar esto, las astas anteriores. Las astas anteriores. ¿Sí? Las astas posteriores. Y la comisura gris. Y esto será la comisura blanca. Y todo esto, pues, la sustancia blanca, los cordones, ¿no es cierto? El cordón anterior derecho, el cordón anterior izquierdo, el cordón lateral, cordón posterior izquierdo, cordón posterior derecho, cordón lateral. ¿Está entendiéndose? Otra vez repitiendo cordones. Ahora, astas anteriores, posteriores. A ver, una diferencia entre asta anterior y posterior. Que la anterior es más, se puede decir, más gruesa y la posterior es más delgada. La anterior es más gruesa y la posterior es delgada. Sí. Correcto, muy bien. Otro. Raíces diferentes. Estamos hablando de astas. No le... ¿Qué no ves la imagen?
¿No ven la imagen? Los colorcitos. No. No son de colores así en la médula espinal. ¿Eh? Una no tiene cuello. No. ¿Qué ha dicho el compañero ustedes? Una es gruesa y la otra es delgada. Una es corta y la otra es larga. ¿Qué no están viendo la imagen? No necesitan estudiar. ¿Ah? La anterior está dividida en dos, cabeza y cuello. La posterior está dividida en tres, ¿no es cierto? Cabeza, cuello y base. Perdón, cabeza y base. Ay, ya me están contagiando. Cabeza y base. Ya han desaparecido como 5 conexiones nerviosas en mi cerebro. Por culpa de ustedes. Entonces, cabeza y base en el rojo. Y el otro, cabeza, cuello y base. Son largas. Otra diferencia. Rápido. Aquí hay bastante espacio. ¿Qué significa? Que este no llega hasta la periferia y este cerca a la periferia. Pues hay diferencias, se preguntan estas diferencias en el examen. Diferencias morfológicas entre el asta anterior y el asta posterior. Se pregunta en el examen. ¿Sí? Gruesas, delgadas, cortas, largas, extremo, o sea, no llega a la periferia, llega a la periferia, etcétera, etcétera. ¿Está entendido eso? Ok. Y acá, la comisura gris. ¿Sí? Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo está conteniendo el conducto ependimario o conducto central también, por donde va a pasar el líquido cefalorraquídeo. Va a circular el líquido cefalorraquídeo. Bien, en esto no hay nada más. ¿Alguna pregunta? Nada. Bien. Acá estamos observando lo que dice la sustancia gris y su proyección. O sea, ¿qué significa? Que la sustancia gris se ha cortado bastante sustancias blancas de parte de la médula para dejar la sustancia gris. Y fíjense, la sustancia gris como tal es toda una columna dentro de lo que es esto, la médula espinal. Diríamos en la estructura de fierros, de cemento, qué sé yo, que está dentro y por fuera se hace lo que se llama las paredes. Así más o menos se está entendiendo la proyección de la sustancia gris. Y no se olviden, tantos puntitos que tiene la sustancia gris, ¿qué son? Cuerpos neuronales. ¿Está claro? ¿Y la sustancia blanca? Fibras nerviosas. Ahí puedo decir fibras porque los cordones tienen fibras. ¿Cierto? Bien. Ahora, ¿cómo está constituida la sustancia gris aparte de los cuerpos neuronales? O sea, cada uno del 1D es un cuerpo neuronal. Cada uno del 1J, el estudiante, es un cuerpo neuronal. Entonces se unen estos cuerpos y están formando el grupo. ¿Está claro? ¿Y qué estarían formando acá? Núcleos. 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 Enseguida vemos. Acá estamos encontrando neuronas multipolares. Por ejemplo, la roja. ¿Qué es roja? Tiene función motora, ¿no es cierto? La verde también tiene función motora. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos dos? La roja es somática y la verde es vegetativa. O sea, hay neuronas vegetativas
invadiendo lo que sería un espacio de puras neuronas somáticas. Ya vamos a ver por qué y para qué. ¿Sí? Y luego unas neuronas pequeñitas que son acá, las de Zheng-Xiao, que son células que van a tratar de algún momento inhibir impulsos muy violentos de las neuronas motoras, ¿sí? Para detenerles. Por ejemplo, si quiero patear un penal y pateo despacito, o quiero patear, le tiro una patada así. Entonces, esas células me van a determinar cómo voy a patear el penal. Otra vez, analogía. ¿No es cierto? ¿Entiendes? Si no haces analogía, no entiendes, Renato. Lamentablemente. Para cualquiera tiene que ser analogía. ¿Y cuáles son las celestes? Esta área llamada comisura, la comisura gris, es el área vegetativa de la médula espinal. Y el asta posterior y el asta anterior son áreas somáticas de la médula. ¿Está claro? Entonces, si es el área vegetativa, habrá neuronas vegetativas. Y si esta es somática, neuronas motoras somáticas, neuronas sensitivas somáticas. Entonces, estas áreas rojas, ya les he dicho, motoras. Las áreas azules, sensitivas. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Estamos viendo entonces primero estas neuronas, que estas rojas se van a llamar las neuronas alfa. Y las verdes se llamarán las neuronas gamma. Para diferenciarles también, motoneuronas alfa. ¿Qué función tienen? Motora somática. Motoneuronas gamma. ¿Qué función tienen? Motora vegetativa. Entonces ya estoy haciendo diferencia entre funcionalidad y estructura. ¿Está claro? Y esto va a ir aparejado con lo que veremos después al final. ¿Cuánto tiempo tengo? Ya, gracias. Medir el tiempo, si no, vamos, gracias. ¿Alguna pregunta? Este, que vamos a ver luego. Aprovechan la vía de la salida de las fibras nerviosas motoras para integrar esas raíces motoras, y cuando salen del orificio intervertebral se desprenden porque no están sumadas, no están integradas, son como un pasajero más que viaja por ahí, y cuando llega a su parada, chao, se va, y están formando entonces ahí la cadena simpática. ¿Está claro? Vía simpática que nace en la comisura gris de la médula. Ya vamos a ver en qué porciones de la médula van a nacer esto. ¿Preguntas? Nada. ¿Qué neuronas encontramos ahora? Aparte de las que hemos visto, las neuronas, motoneuronas alfa, motoneuronas gamma en el asta anterior. Ahora vamos a ver las neuronas del asta posterior. Las otras eran del asta anterior, ahora son del asta posterior. Y en el asta posterior vamos a tener neuronas cordonales. ¿Qué significa eso? ¿Que las neuronas van a formar los cordones? O sea, las neuronas. Otra vez voy a tener que recordar. La sustancia gris está conformada por los somas, por los cuerpos de las neuronas. Y la sustancia blanca por los axones de estas neuronas. Entonces, como estas tienen que viajar, ya vamos a ver despuesito, un poco complicado, pero simple, es que vamos a tener neuronas en la parte dorsal, en el asta posterior.
las neuronas cordonales, y que son de 3 tipos, ¿entienden? Las neuronas hecatómeras, estas por ejemplo. El cuerpo está en el asta posterior y sus raíces salen por el mismo cordón del mismo lado. Viajarán por el cordón del mismo lado. Las heterómeras van a viajar por el otro lado. O sea, ¿sí? Van a nacer, digamos acá, ¿dónde están? Sí, esto. Nacen, digamos, en el asta lateral izquierda y viajarán por el cordón izquierdo. ¿Sí? A eso se llama heterómeras. ¿Ya? Y luego encontramos las tautómeras, que van a tener las 2 vías. ¿Sí? Neuronas que están en el asta posterior y que pueden viajar por el cordón del mismo lado o pueden cruzar al otro lado para viajar. No se olviden, los cordones son fibras, axones, proyecciones. La sustancia gris son somas, cuerpos neuronales. ¿Está claro nuevamente? Entonces, lo que sale son los axones. Y los axones van por las sustancias blancas, por los cordones. Y como estas neuronas están formando los cordones, se llaman neuronas cordonales. Si la pregunta es sencilla, ¿en qué parte de la sustancia gris encuentro neuronas cordonales? En las astas posteriores. ¿Hasta ahí está bien? Sistematización de la sustancia gris. ¿Qué significa? Que vamos a encontrar diferentes núcleos en la sustancia gris, tanto en el asta anterior como en el asta posterior y el asta lateral. ¿Qué significa? Neuronas que se reúnen para formar los diferentes núcleos. No son muchos, son pocos. Por ejemplo, en el asta anterior voy a tener 2 núcleos grandes, ¿ah? El anterolateral y el anteromedial. Y esto va a depender de la proximidad o no con la parte posterior de lo que sería la comisura gris. En el asta posterior voy a encontrar acá el del Isauer, o periférico, el posterior, el propio posterior y los 2 basales, el basal medial y el basal lateral. Estos basales, por su proximidad a la comisura, casi llevan una funcionalidad de la comisura, pero son motores somáticos. Y finalmente en la comisura, ¿sí? Van a ser los comisurales laterales y comisurales mediales. El medial casi no se encuentra funcionalidad, pero el lateral sí, que hemos visto de ahí, va a emerger raíces simpáticas, raíces vegetativas, raíces autónomas de la comisura. ¿Está claro? Y preguntaré, ¿qué fibras emergen del asta posterior? Motor sensitivo. No emerge, ahí llega. Las cordonales. Hemos dicho hace un momento, son neuronas cordonales que van a desprender fibras para formar los cordones. Pero esos núcleos del asta posterior reciben información. ¿Ah? O sea, acá estará llegando fibras, ¿no es cierto? La parte azul que hemos visto en el anterior. Ahí está. Estas fibras tendría que ponerle sentido a estas fibras, sentido. Estas fibras son en este sentido. Están llegando. Y estas fibras, con rojo, estas fibras tendrán el sentido. ¿Están entendiendo? Las fibras rojas salen del asta anterior. Las fibras azules llegan al asta posterior. ¿Está claro eso? Entonces no hay que confundir con las otras que estamos hablando que forman los cordones. No están formando ninguna de las
raíces. Las cordonales no forman raíces. Cuidado que hay la pregunta del examen. Bien. Otros estudiosos han dicho, no está bien esto de los núcleos, ¿sí? Y han dicho que hay que hacer láminas en el sistema nervioso, en la sustancia gris. Y han empezado a laminar como capas de cebolla, ¿no? Y teniendo la lámina 1, la parte más externa del asta posterior. Y luego han ido bajando, 2, 3, 4, 5, 6, ¿entienden? Luego 7 en la parte de la comisura gris, el 8 acá en la parte medial del asta anterior, el 9 en la parte lateral del asta anterior y finalmente el 10 periependimal. Entonces, si digo por ejemplo acá, en la parte medial de la lámina 6, ¿qué núcleo voy a encontrar? ¿Ah? El núcleo basal medial. ¿Qué núcleo voy a encontrar en la lámina 3, por ejemplo? El núcleo propio del asta posterior. En el 2, el de Roland, etc. Entonces casi coinciden láminas con los núcleos, pero unos prefieren núcleos y otros prefieren láminas. Y la estructura del libro últimamente ya se refiere a láminas y no a núcleos. Entonces hay que tener cuidado. Lámina 8 y lámina 9, por ejemplo, se refiere a la parte motora. Del 1 al 6 se refiere a la parte sensitiva. ¿Está claro? Y el 7 y el 10 se refiere a la comisura. Entonces hay que tener cuidado de aprender el número de estas láminas para determinar la funcionalidad de lo que van a hacer de ahí. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Acá estamos viendo nuevamente la imagen de cómo la raíz o la cadena simpática nace de la comisura gris y aprovecha la raíz anterior para llegar y formar lo que sería la cadena simpática laterovertebral junto con sus diferentes ganglios simpáticos. Estamos viendo cómo nace. Esta misma comisura a nivel sacral ya no es simpática. El 2, 3, 4, sacra 2, sacra 3, sacra 4, se convierte en función parasimpática. Los mismos núcleos que están en la comisura, pero abajo, se convierten en simpáticos. ¿Está claro? No me pregunten cómo lo hacen. No me pregunten. ¿Dónde? Rayado aquí. Ya. La parte más fácil. Sistematización de la sustancia blanca. En esto, ahora hay que aprender los diferentes haces y fascículos que tiene la médula espinal. Cada uno de esos redonditos y alargados, verdes, rojos, negros, qué sé yo, azules, son haces. Ahora, si ustedes quieren emplear la memoria para aprender esto, pueden hacerlo, pero a mí me da flojera. Sí, no me gusta aprender memorísticamente. Pero yo les voy a dar la manera de encontrar a estos haces. Y vamos a dividir en diferentes cosas. A ver, no sé cuál está rayando bien. Por ejemplo, vamos a tener haces descendentes. Vamos a tener, voy a rayar aquí, haces ascendentes. Yo creo que la palabra es sencilla. ¿Qué quiere decir descendentes? Están bajando. ¿Qué quiere decir ascendentes? Están subiendo.
Otra vez estoy poniendo color. Entonces, los haces ascendentes son sensitivos, ¿no es cierto? Los haces descendentes serán motores. Hasta ahí está sencillísimo, clarísimo. ¿Sí o no? Ahora, para identificar, solo por la luz, esto no se quieren, prendo luz y escribo acá, no sé, a ver. Voy a diferenciar lo que serían las funcionalidades de cada uno de estos. ¿Me entienden? Por ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Si es rojo, ¿qué es? Descendente. Es motor. Y ese es el motor cruzado. Piramidal cruzado. Pero el nombre no me dice nada. Piramidal, caray. Cuando debo encontrar la realidad del haz, debo buscar su nombre, sus apellidos. Por ejemplo, si digo haz, espino, talámico, anterior, fíjense, largo el nombre. Lo de haz, ya saben que es un conjunto de haces homogéneos, de un origen y una terminación fija. Espino es el nombre, ¿sí? Quiere decir el origen. Talámico quiere decir la terminación. Si digo espino, origen, está empezando la médula espinal y tálamo es arriba. Entonces, ¿es ascendente o descendente? Entonces, este será sensitivo. ¿Están entendiendo? Otro. Si digo haz córtico espinal directo, ya. Estoy hablando del origen, estoy hablando de la terminación. ¿Dónde está originando? En la corteza. ¿Dónde está terminando? En la médula espinal. Entonces, ¿es ascendente o descendente? ¿No? Entonces es descendente, por tanto, motor. ¿Están entendiendo? Entonces, la primera parte, después de haz, el nombre, me está dando el origen. La segunda parte, el apellido, me está dando la terminación. Y estoy identificando primero si es ascendente o si es descendente, para saber si es sensitivo o si es motor. ¿Hasta ahí está claro? Bien. Pero falta aquí. Por ejemplo, ¿qué tipo de motor es? ¿Cuántos tengo? ¿Cuántas posibilidades? ¿Somática o vegetativa? Tengo dos posibilidades. Si llegara, no está aquí, pero voy a dibujar este, ¿sí? La motoneurona alfa, si llega desde la corteza a la médula espinal, o sea, al asta anterior, a la motoneurona alfa, entonces estoy identificando que es un motor somático. Y si estaría llegando al verdecito que hemos dicho, gamma, entonces es un descendente que empieza en la corteza, motor a la médula espinal, al asta anterior, pero al gamma.
Entonces será un motor vegetativo. ¿Han entendido? ¿Eh? No sé si han entendido. Lo mismo da con los ascendentes. Si digo, por ejemplo, ascendente, as, espino, ya hemos puesto talámico allá, espino cerebeloso. ¿Ah? Espina, en la médula espinal, origen. Cerebelo no sube, por tanto es ascendente, por tanto sensitivo. ¿Pero qué sensitivo? Por ahora, les voy a decir que el talámico es sensitivo somático y el cerebeloso será sensitivo vegetativo. Todo que tiene que ver con el cerebelo sea descendente. Por ejemplo, cerebelo espinal, as cerebeloso espinal, que está empezando en el cerebelo y baja a la médula espinal, será descendente, motor, pero va a ser vegetativo. Todo inicio fuera de la corteza y que baje no es somático. ¿Está entendiendo? Todo descendente que empiece en la corteza será somático. Todo descendente que no empieza en la corteza, por ejemplo, vestíbulo espinal, por ejemplo, cúneo espinal, lubro espinal, tecto espinal, está empezando en diferentes lugares, pero no corteza cerebral, y va a terminar en la médula espinal. Es descendente, motor, pero no es voluntario. Será vegetativo. No sé si me están entendiendo. No sé. Entonces, si sería cerebeloso espinal, el lateral, que dijimos el gamma. No. Cerebroso espinal sería eso. El gamma. El gamma. Exactamente. Ahí está, ¿ven? Muy bien. Otro. Por eso les dije, cuando tengamos clase teórica, vénganse bien despiertos, por favor. En su clase práctica, igual, más despiertos. Porque va a depender de todo lo que entendamos en médula espinal para ir bien hacia adelante o ir mal hacia adelante. Todo depende de esto. Y yo les estoy dando los tips para captar la idea de qué es un as. ¿Cómo lo voy a diferenciar al as? Acá está sencillo. Los rojos son motores. Los rojos son motores. ¿No es cierto? Este, por ejemplo, el rubro espinal. Está bajando del núcleo rojo hacia la médula espinal. Motor. Pero no es somático. Es extrapiramidal. Uy, otro término. ¿Qué será extrapiramidal? Ojo, acá tengo un término. As córtico espinal. Le he dado su nombre propio, pero su nombre de pila significa as piramidal. As piramidal. Ahora, ¿por qué se llamará piramidal? Simple, porque empieza en las células piramidales de la corteza. Pero al decir piramidal, no me está diciendo ni corteza ni espinal. Ya me saca de quicio. ¿No es cierto? Entonces, otros haces que bajen
pero que no partan de las células piramidales, a eso se llaman extrapiramidal. Extrapiramidal. ¿Ah? Repito, si el piramidal es motor y es somático, el extrapiramidal, ¿qué será? Motor no somático. Ahí están los que he dicho: el vestíbulo espinal, el tecto espinal, el rubro espinal, etcétera, etcétera, que no parten en la corteza. Los que parten en la corteza son motores voluntarios, son motores somáticos. ¿Está claro? Entonces, no les estoy hablando uno por uno los diferentes haces. Les estoy dando la regla de cómo van a aprender esos haces. Si ustedes ahora con esta regla estudian los haces que están en la sistematización blanca, les va a ser fácil entender. ¿Y qué hay otra cosa? Haces del cordón anterior, haces del cordón lateral, haces del cordón posterior. Acá están mezclados, pero aquí son solo sensitivos. ¿Pero qué sensitivos? Hay que determinar ahí qué tipo de sensitivos, si son conscientes o inconscientes. O sea, si son somáticos o son vegetativos. Y todo va a depender de dónde es su origen y dónde es su terminación, para encontrar la respuesta. No sé si estoy... ¿Ah? ¿Me habrán entendido? Se finí con eso. Sí, mejor hay que tomarlo primero, porque si vamos a continuar construyendo y todo esto, y fíjense ahí, los sensitivos, los motores, los arcos reflejos, todo, vamos a hacer en la clase práctica todo aquello. Ya, gracias.